Y bueno, ahora vamos a pasar a la siguiente disertación, que va a estar a cargo de Sebastián Ramírez, que es ingeniero en informática especializado en datos e inteligencia artificial. Él tiene más de 20 años de experiencia en el rubro salud y nos va a hablar un poco acerca de aprendizajes y desafíos al aumentar conocimiento humano en organizaciones de salud. Así que Sebastián, cuando puedas, ahí estamos, compartiendo. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Perfecto. Bueno, buen día. Muchas gracias al Hospital Italiano, al sector de informática en salud del Hospital Italiano por darme esta oportunidad de compartir estos aprendizajes y desafíos que tuve utilizando inteligencia artificial para aumentar el conocimiento humano en organizaciones de salud. Yo desde hace mucho tiempo, incluso desde mi carrera de grado, me dedico a estudiar sistemas y la parte orientada a inteligencia artificial. Y bueno, hoy en día, que es la cresta de la ola, ya con varios años de práctica, la idea es compartirles esos aprendizajes y desafíos, ¿sí? El primer aprendizaje se basa en comprender a las organizaciones de salud. Paradójicamente, las organizaciones de salud son organizaciones que se basan, que su producto, sus servicios son basados netamente en ciencia y que tienen una asimilación del riesgo bastante importante. Digo paradójicamente porque la verdad es que cuando estas organizaciones empezaron a adoptar el contexto digital, ahí es como que se produjo un quiebre, ¿no? Porque había muchas cuestiones que el contexto digital proponía, que eran muy interesantes y que eran muy difíciles de adoptar en relación al riesgo que representaban para las organizaciones de la salud. Entonces, lo principal en este punto, el principal aprendizaje que tengo antes de hablar de desarrollar un sistema de inteligencia artificial o un servicio de inteligencia artificial en una organización de salud, es poder comprender su visión frente al riesgo. ¿Sí? ¿Cuál es su madurez frente al riesgo? ¿Cuáles son aquellas cosas que pueden asimilar como riesgo y cuáles aquellas que todavía no pueden asimilar? Ahí abajo dejo un artículo muy importante que habla de la gestión del riesgo en organizaciones de salud del Brasil. ¿Sí? Ana Paula hace toda una evaluación de cómo es la madurez, ¿no? Y habla mucho de, como toda organización, primero poder descubrir cuáles son esos aspectos personales propios, ¿sí? Frente al riesgo, y después ir escalando y empezar a entender, bueno, qué es lo que hay armado en cada uno de los sectores, qué es lo que hay armado en cada una de las áreas, para poder finalmente llegar a cómo es esa cultura organizacional frente al riesgo. En términos de madurez, ¿sí? Uno empieza, bueno, desde esa parte tan chiquitita como es cuál es el aspecto personal, hasta cuando una organización bien madura hace una evaluación, asume y monitorea los riesgos, ¿sí? Puntualmente con el contexto digital. En lo que es en mi experiencia propia, la evaluación que hago del riesgo es una simple pregunta, ¿no? Es esta pregunta que pongo acá. ¿Qué te parece si armamos algo con esto de la inteligencia artificial? Entonces ahí de las entrevistas con las personas, con cada uno de los colegas, con la entrevista en las reuniones de trabajo en cada uno de los sectores, uno se va armando una idea de, bueno, de cuáles van a ser los caminos que tiene que sortear para poder verdaderamente asimilar un sistema de inteligencia artificial o un servicio de inteligencia artificial. Lo siguiente que me parece muy importante es entender el contexto tecnológico en el que nos encontramos actualmente, ¿sí? En primero, entender que el contexto digital es un contexto exponencial, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que avanza al doble de lo que nuestro cerebro puede estar planificando o pensando hacia futuro linealmente, ¿sí? Entonces, esto surge con lo que se llama la cuarta revolución industrial, y esta cuarta revolución industrial, a diferencia de las anteriores, que venía de la mano de una única tecnología, viene dada por la convergencia, ¿sí?, de tres tecnologías claves. Uno que es toda la parte digital y todo lo que tiene que ver con los datos, o sea, la gran cantidad de datos
que tenemos disponibles para procesar y analizar hoy en día. La segunda tecnología y herramienta, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, incluso cuando yo la estudiaba, no hace más de 15 años atrás, era algo que se hacía todavía en lápiz y papel, eran heurísticas, ¿sí? Y hoy, también gracias a la tercera tecnología, que es la nube, que provee esta capacidad de procesamiento, que nos expande en la tecnología, ¿sí? Más allá de una simple computadora personal, es que hoy la inteligencia artificial puede demostrar todos los beneficios que tiene a la hora de procesar y encontrar patrones en grandes volúmenes de datos, ¿no? Entonces es como que estas tres tecnologías, ¿sí?, desarrollan lo que es la cuarta revolución industrial, pero también sus interacciones. Sus interacciones es lo que hace esta sinergia, esta exponencialidad de lo que vemos hoy en día. Lo segundo, que me parece muy importante destacar en el contexto tecnológico, es lo que nos sucedió este año. La situación del COVID como una situación que catalizó, o sea, ¿qué hizo? Aumentó la participación de un montón de personas en este ecosistema digital, ¿no? Entonces, muchas empresas que no estaban acostumbradas a desarrollar actividades digitales, como por la fuerza, ¿sí?, de esta situación de aislamiento, tuvieron que adoptar, tuvieron que entrar al ecosistema digital. Y asimismo muchas personas, ¿no? Hoy, por ejemplo, mi abuela es experta en su WhatsApp, en manejar comunicaciones y mandar audios. Entonces, lo que hizo el contexto del COVID es aumentar la participación del contexto digital. Creo que hoy ya es hablar en pasado de lo que es transformación digital. Creo que hoy ya estamos todos transformados. Lo importante hoy es encontrar esas oportunidades para las personas y para las organizaciones dentro de este contexto. Puntualmente, en las organizaciones de salud y también en otras organizaciones, me pasan dos situaciones muchas veces. En todo este tema digital, en todo este ecosistema digital, se brindan oportunidades de desarrollar acciones diferentes casi todos los días. Publicar contenidos de diferentes formas en Twitter, publicar contenidos en Instagram, cómo publicar contenidos más atractivos en un Facebook, cuáles son las audiencias que están en cada uno de los canales. Entonces, muchas veces las organizaciones y las personas es como que se congelan frente a toda esta cantidad de elecciones, ¿no? Y esto está muy bien documentado y se puede analizar muy bien en la paradoja de la elección, ¿no? En cuando nosotros, ante tanta diversidad de elecciones y de opciones, como que nos quedamos frisados y no podemos tomar una decisión de una acción, ¿sí? Por el otro lado, lo que tiene que ver con la perspectiva del beneficio. Muchas organizaciones, lo que yo estoy viendo, es que atan el beneficio a la acción digital. O sea, yo realizo un post en Instagram porque me interesa promocionar este servicio o me interesa promocionar este producto o quiero que mi audiencia conozca esta situación. Pero todavía lo que cuesta es que las personas puedan ver el beneficio atado al dato. Es decir, si yo realizo esta publicación en este medio social, ¿cuáles son los datos que voy a poder obtener? Voy a poder obtener, bueno, cuántas personas tuvieron un engagement alto porque dieron un like, cuántas personas lo vieron, cuántas personas respondieron. Entonces, todos los datos asociados a las acciones, esas reacciones del mundo digital, hoy son medibles, son cuantificables y sirven muchísimo para poder tomar la siguiente acción. Entonces, acá esto que es muy importante, ¿sí? y como un aprendizaje es generarnos la oportunidad de la experimentación, generarnos la oportunidad de desarrollar esos productos chiquitos para experimentar, ver cómo funcionan no solo desde la acción, sino de los datos y los conocimientos que puedo capturar a través de ellas. Después, me parece muy importante, ¿sí?, poder definir verdaderamente de qué hablamos cuando hablamos de inteligencia artificial, ¿no? Para muchas personas de las que trabajamos desde hace mucho tiempo en inteligencia artificial, esta época es muy interesante porque por un lado
todo el mundo finalmente entiende y puede ver aquellos valores o aquellos beneficios que nosotros veíamos con la inteligencia artificial cuando solamente estaba en un lápiz y un papel, ¿no? Hoy muchas personas ven y pueden ser testigos de estos beneficios de la inteligencia artificial. Por el otro lado, este término es como que se comoditizó y todo el mundo habla del uso de inteligencia artificial. Y muchas veces cuando uno investiga acerca de esos casos de uso, quizás no hay inteligencia artificial, sino hay un mero modelo estadístico que puede funcionar muy bien, pero que claramente no es inteligencia artificial. Entonces, un poco compartirles de qué hablamos, ¿no? Entonces, hablamos básicamente de 4 cosas. Primero, de todo lo que es el ámbito de la estadística, ¿no? Del poder desarrollar modelos estadísticos, que si bien son simples, son modelos muy viejos. Hoy el poder aplicarlos a datos, el poder aplicarlos a métodos que nos brindó la minería de datos, nos sirven para poder desarrollar modelos que explican bastante bien, ¿sí?, cómo está funcionando la realidad, cómo podemos detectar esos patrones de comportamiento en los datos. Después viene lo que es la minería de datos, esta nueva disciplina dentro de la ingeniería del software, ¿sí?, que nace desde la ingeniería de software, pero que cada vez está como uniendo muchas otras áreas de conocimiento, muchas otras ciencias de conocimiento. Entonces, la minería de datos es esa disciplina que hace uso de la inteligencia artificial, de la estadística, pero sobre dominios de conocimiento completamente diferentes. O sea, uno puede hacer minería de datos de medicamentos, de cuestiones de salud, de cuestiones ambientales, de lo que quiera, uno hoy puede hacer minerías de datos. Y realmente esto es fantástico, ¿no? Yo estoy terminando de cursar la maestría y me encuentro con profesionales como compañeros de maestría de diversas áreas de conocimiento. Y la verdad es que las interacciones, la diversidad de pensamientos para poder encontrar problemáticas y respuestas a esas problemáticas, verdaderamente es un aspecto muy interesante. Después tenemos todo lo que es la parte del machine learning, ¿no? O sea, todo esto de cómo nos metemos adentro de las computadoras y construimos aprendizajes, construimos algoritmos que puedan aprender por sí solos, que nos puedan dar información de patrones. Y finalmente la inteligencia artificial, ¿no? Como globo de todo esto, ¿sí? Como ese, digamos, concepto unificador que unifica todo lo que son el trabajo de los algoritmos, el trabajo de la disciplina de la minería de datos y, bueno, toda la parte de la estadística en la comprensión y la exploración de los mismos. Ahora bien, de esto, ¿sí?, de todo este trabajo, lo que el producto, digamos, general de estos trabajos son los modelos, ¿sí?, de explicación de lo que sucede en la realidad. Entonces, estos modelos hay de diferentes tipos y me parece muy importante poder contarles de qué se trata, o sea, de cuáles son las características de cada uno, ¿no? O sea, tenemos modelos que pueden explicar muy bien una situación base a los datos y otros modelos que pueden predecir. Tenemos modelos que hablan muy bien del pasado, pero no tan bien del futuro. Tenemos modelos que pueden funcionar con muy poquita cantidad de datos y hay modelos que funcionan con una enorme cantidad de datos. Y hay modelos que son de una única vez, o sea que los implemento, descubro conocimiento, y hay modelos que ya son más continuos, ¿no? Entonces acá le pongo 3 ejemplos más o menos de cada uno de ellos. Uno, que es un ejemplo muy común en el ámbito de la inteligencia artificial en salud, que es la detección temprana del cáncer mamario, ¿sí? Entonces son modelos de redes neuronales que entienden, ¿sí?, en base a imágenes anteriores donde puede haber cáncer y pueden pronosticar dónde estaría el cáncer muy tempranamente, mejor que los humanos, ¿no? Después tenemos lo que es toda la parte de proyecciones, ¿no? Lo que se está utilizando para el COVID, o sea, cómo en base a datos del pasado puedo
prever el futuro, puedo hacer proyecciones sobre el futuro. Y todos los modelos que están implementados en la parte mobile, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la salud. Esto de que el teléfono está al lado nuestro puede capturar una enorme cantidad de datos, y cómo generamos modelos continuos que me puedan alertar sobre situaciones de caídas, por ejemplo, en personas mayores, sobre situaciones cardíacas, ¿no? Entonces, cada uno de estos tres configuran, ¿sí?, diferentes características que mencioné arriba, ¿sí? Muy rápido, en lo que es en mi experiencia personal, en la ejecución y desarrollo de modelos de aumento de conocimiento, hay dos cosas que me preocupan. Uno, todo lo que tiene que ver con el sesgo, ¿sí?, con lo que tiene que ver con el bias, con los prejuicios a la hora de trasladar nuestras decisiones o nuestro conocimiento a una máquina, ¿no? Muchas veces nosotros tomamos decisiones sobre una muestra, y esa muestra de datos, que no representa a toda la población, o que sí, muchas veces está armada de una forma que pueden favorecer al sesgo, ¿no? Entonces, estas muestras, estos conjuntos de datos con los cuales entrenamos a los algoritmos de inteligencia artificial, pueden tener ese sesgo. Y al ampliar el conocimiento, al ampliar las decisiones, esos sesgos pueden traer, digamos, situaciones que, bueno, que son como las que vemos muchas veces en las noticias, ¿sí? Y por el otro lado, hay otro riesgo que no se habla mucho, que esto es muy de la parte de los algoritmos, de la parte, digamos, más dura de la inteligencia artificial, que es el overfitting, ¿no? O sea, que estos modelos que desarrollamos no son modelos generales, sino que, como se puede ver en los gráficos, son modelos que dependen muy exactamente de los datos que le dimos para entrenar. Entonces, cuando esos modelos se ejecutan o se ponen a ejecutar con nuevos datos, lo hacen mal, no pueden predecir o no pueden determinar el patrón correctamente. Y acá lo que les quiero transmitir, el principal consejo es, cuando ustedes ejecuten o contraten a un servicio de inteligencia artificial, si tiene el servicio, pueden decir, bueno, si tiene un nivel de predicción muy, muy bueno, el servicio es excelente. No, tengan mucho cuidado porque puede haber una situación de overfitting, ¿sí? Y para ir terminando, ¿sí? Digamos, quería dejarles una breve repaso, ¿sí?, de cómo ejecutar estos proyectos, ¿no? Uno pensaría que en los proyectos de inteligencia artificial la mayor parte del tiempo es en desarrollar estos modelos, y muy por el contrario, mucho tiempo se pierde o mucho tiempo se invierte en lo que es organizar todos estos datos. En muchas organizaciones los datos están desde en archivos de Word, en mensajes de audio de WhatsApp o en datos dentro de bases de datos, ¿sí? Y pueden estar duplicados, pueden haber diferentes visiones de una misma situación. Entonces, todo el trabajo para poder organizar los datos, para responder al problema, para alimentar el modelo, es un trabajo que requiere mucha cantidad de tiempo, ¿sí? Y el otro gran trabajo y el otro gran esfuerzo que muchas veces se desestima es cómo contamos los resultados. Una vez que los modelos nos dan los resultados, una vez que los modelos nos dan los patrones, reducimos, ¿sí?, ese tiempo, este tiempo que aparece en color celeste clarito, queda muy reducido y solamente nos enfocamos a mostrar el dato frío. Y acá es muy importante esta disciplina del storytelling, esta disciplina de construir los insights, porque la verdad es el mejor ejemplo que encontré es esto, ¿no? Cuando uno vuelve de esas vacaciones increíbles que tuvo, es como que todo el viaje para nuestra audiencia cobra sentido cuando mostramos esas fotos y cuando contamos estas historias. Entonces me parece muy importante, ¿sí?, poder reservar mucho del tiempo del proyecto al armar la historia, para que verdaderamente las personas que participaron del proyecto o las que van a recibir el resultado puedan aumentar su conocimiento. Esto es muy, muy, muy importante. Hacia la derecha, ya para la audiencia más técnica, dejo una serie de 4 aceleradores, ¿no? O sea, elegir bien el lenguaje de programación, elegir bien
estas herramientas de visualizaciones dinámicas de datos, ¿sí? Elegir la parte del cuáles son los modelos, no un modelo puntual. Hoy hay muchas herramientas que descubrí hace poco que ejecutan estos modelos de forma automática. La verdad que es increíble esa parte. Y todo lo que tiene que ver con, bueno, expandir muchas veces con procesar estos grandes volúmenes de datos con procesamiento distribuido, ¿sí? Entonces, antes de las preguntas, ¿sí? Me atreví a resumir todo lo que acabo de contarles en una especie de fórmula matemática, ¿no? Donde pongo el riesgo, que el riesgo es disminuido por la madurez en la gestión de ese riesgo. Ese riesgo muchas veces se eleva en el ambiente dígito exponencial y en el COVID que estamos viviendo. Y todo el aumento del conocimiento en realidad es el resultado de la cantidad de proyectos que vayamos ejecutando y de cómo ese conocimiento se expande con los modelos de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, para cerrar, me encantó esta frase que dice que, bueno, que en la teoría no hay diferencia mucha entre la teoría y la práctica, y sí, la verdad es que en lo que es el desafío de aumentar el conocimiento en las personas utilizando la herramienta de inteligencia artificial, verdaderamente hay mucha diferencia entre lo que es la práctica y la teoría, ¿sí? Así que bueno, muy rápidamente, eso era lo que les quería contar y bueno, ahora si tienen preguntas para hacerme, abrir el espacio para las preguntas. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Ahí puse en el chat que vayan poniendo ahí cualquier duda o pregunta que tengan. Y bueno, para empezar, te quería preguntar, con la inteligencia artificial ya viene pasando desde hace bastantes años que ha tenido sus momentos de crecimiento y quizás algunos inviernos, y hay quienes vaticinan que pueda venir otro más en breve. ¿Vos eso cómo ves la perspectiva de en el futuro más bien cercano al respecto? El invierno del 70 de la inteligencia artificial, de los años 70, sí. Creo que es clave cómo las personas que trabajamos en inteligencia artificial podemos contagiar a todas las personas a la inteligencia artificial como una herramienta, no como algo malévolo de película de ciencia ficción que nos va a reemplazar a todos, sino como esa herramienta, como pudimos descubrir el fuego que nos ayudó, bueno, hoy descubrimos la inteligencia artificial. Creo que en la medida que podamos transmitir que esto es una herramienta que aumenta nuestro conocimiento, que aumenta nuestra creatividad, creo que eso es lo que va a evitar tener ese segundo invierno que se está mencionando. Muy bien, acá preguntan, ¿cómo se mide la madurez? La madurez en términos del riesgo, o sea, ahí en la presentación está el paper, hay cuestionarios que vos vas haciendo y vas viendo, bueno, cómo es el riesgo adoptado por las personas, por los departamentos y en general por la organización. Ese paper es muy interesante y es muy cercano porque habla mucho de la realidad de un país hermano, de poder entender finalmente, bueno, en qué etapa de la madurez del riesgo está la organización y bueno, y poder hacerlo. Puntualmente, como les decía, mi pregunta más fácil es decir, bueno, cuando conozco a las personas, ¿qué hacemos con esto de la inteligencia artificial? Y en base a esas entrevistas poder entender en qué parte del riesgo están, ¿no?